Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del romance, la amistad y, por supuesto, el chismorreo de las celebridades, centrándonos en una pregunta que muchos se han hecho: ¿qué le aconsejó Kerem a Hande sobre su amor? Sí, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Sen Kalkam, y cuya relación, dentro y fuera de la pantalla, ha sido objeto de mucha atención. Prepárense porque vamos a explorar los rumores, las especulaciones y, con suerte, encontrar algo de verdad en todo este mar de información. Y antes de que empecemos, si les gusta el contenido que comparto, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. ¡Vamos allá! Bien, hablemos de Hande y Kerem. Su química en Sen Kalkam era innegable. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, todo parecía tan genuino que era imposible no enamorarse de ellos como pareja. Y luego, para alegría de muchos, confirmaron su relación fuera de la pantalla. Fue un cuento de hadas hecho realidad, al menos por un tiempo. Pero como todos sabemos, la vida real no es una comedia romántica. Así que, volviendo a la pregunta central, ¿qué le aconsejó Kerem a Hande sobre su amor? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. No hay grabaciones secretas ni transcripciones de conversaciones privadas que podamos analizar. La mayor parte de lo que sabemos proviene de entrevistas, declaraciones públicas y, por supuesto, los inevitables rumores. Lo que sí podemos deducir, a partir de lo que ambos han compartido en diversas entrevistas, es que Kerem valoraba mucho la autenticidad y la honestidad en una relación. Se ha referido en múltiples ocasiones a la importancia de ser uno mismo y de no dejarse influenciar por las presiones externas. Así que es muy probable que le aconsejara a Hande que fuera fiel a sí misma, que no se dejara llevar por la fama y el escrutinio público, y que priorizara lo que realmente la hacía feliz. También hay que recordar que ambos estaban lidiando con una fama explosiva. Sen Kalkam fue un fenómeno global, y de repente estaban en el centro de atención. Es comprensible que necesitaran apoyo y consejo el uno del otro para navegar por esta nueva realidad. Se especula que Kerem, siendo quizás un poco más experimentado en la industria, pudo haberle aconsejado a Hande sobre cómo manejar las entrevistas, las redes sociales y las constantes especulaciones de la prensa. Otro aspecto importante a considerar es la protección de la privacidad. En un mundo donde cada movimiento es analizado y comentado, mantener una vida personal se vuelve un desafío. Es posible que Kerem le haya aconsejado a Hande sobre la importancia de establecer límites y de proteger su intimidad. Quizás le sugirió que no expusiera demasiado su relación en las redes sociales, que se reservaran momentos solo para ellos y que no permitieran que la presión pública dictara el rumbo de su relación. Ahora centrémonos en después de su ruptura. Aunque no sabemos los detalles exactos de por qué terminaron, es evidente que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y aunque no hay información concreta sobre los consejos que Kerem le pudo haber dado a Hande después de la separación, podemos inferir, basándonos en su personalidad pública y en declaraciones pasadas, que habría deseado lo mejor para ella. Es probable que la haya animado a enfocarse en su carrera, a seguir creciendo como persona y a encontrar la felicidad en sus propios términos. Es importante recordar que las relaciones terminan, y a veces no hay un culpable. A veces simplemente las cosas no funcionan. Y aunque es natural sentir curiosidad por los detalles, es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas. En el caso de Hande y Kerem, ambos han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro, incluso después de la ruptura. Otro rumor que circuló fue que Kerem le había aconsejado a Hande sobre la importancia de elegir proyectos que la desafiaran artísticamente y que le permitieran crecer como actriz. Hande, como sabemos, ha demostrado su talento en una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas más intensos. Y es posible que Kerem, con su propia experiencia en la industria, haya compartido con ella su perspectiva sobre cómo seleccionar proyectos que la impulsen a superarse a sí misma y a explorar nuevas facetas de su talento. En resumen, aunque no podemos saber con certeza absoluta qué le aconsejó Kerem a Hande sobre su amor, podemos deducir, basándonos en su personalidad pública, en sus declaraciones y en el contexto de su relación, que probablemente le aconsejó que fuera fiel a sí misma, que protegiera su privacidad, que no se dejara influenciar por la fama y que priorizara su felicidad personal y profesional. Y después de la ruptura, es muy probable que le haya deseado lo mejor y que la haya animado a seguir adelante con su vida. Y con eso, llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado algo de información interesante en medio de todo el chismorreo. Gracias por ver mi vídeo y por formar parte de esta comunidad. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en información pública y especulaciones, y que la verdad real solo la conocen Hande y Kerem. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem le dio algún consejo específico a Hande? ¿Qué tipo de consejo creen que le habría dado? Dejen sus comentarios abajo y díganme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Expandiendo la noticia, el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin, secretos, consejos y la vida después de la fama. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que resuena en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su conexión en la exitosa serie turca Sen Kalkam fue tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando una fervorosa expectación sobre su relación personal. Cuando finalmente confirmaron su romance, el mundo celebró. Era la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué consejos, secretos y desafíos enfrentaron mientras navegaban el torbellino de la fama y el amor? Y lo más importante, ¿cómo han seguido adelante después de su separación? Para entender mejor la dinámica entre Hande y Kerem, debemos analizar el contexto en el que su relación floreció. Sen Kalkam no fue solo una serie popular en Turquía, fue un fenómeno global. Se transmitió en decenas de países, acumulando millones de espectadores y generando un fandom dedicado que analizaba cada gesto, cada mirada y cada interacción entre Hande y Kerem. Esta atención constante, aunque halagadora, también representó una presión considerable para la pareja. Uno de los aspectos más intrigantes de su relación fue la percepción de Kerem como una figura más experimentada en la industria. Kerem, con una trayectoria que incluye proyectos internacionales y una sólida comprensión de los medios, parecía estar mejor preparado para manejar el escrutinio público. Se especula que él jugó un papel importante en guiar a Hande a través de las complejidades de la fama. Asterisco asterisco consejos sobre autenticidad y honestidad asterisco asterisco. En numerosas entrevistas, Kerem ha enfatizado la importancia de la autenticidad y la honestidad en cualquier relación. Es probable que le haya transmitido este valor a Hande, animándola a mantenerse fiel a sí misma y a no dejarse influenciar por las expectativas externas. En una industria donde la imagen lo es todo, ser genuino puede ser un desafío, pero también es lo que conecta verdaderamente a las personas. Un ejemplo de esto podría ser la forma en que ambos interactuaban con sus fans. A menudo compartían momentos detrás de cámaras, respondían preguntas en vivo y mostraban su lado más humano. Esta apertura, aunque apreciada por sus seguidores, también los exponía a críticas y juicios constantes. El consejo de Kerem podría haber sido encontrar un equilibrio entre compartir y proteger su privacidad. Asterisco asterisco navegando el torbellino mediático asterisco asterisco. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades inimaginables. Por otro lado, despoja a las personas de su anonimato y las convierte en objeto de constante escrutinio. Se cree que Kerem, basándose en su experiencia, le brindó a Hande consejos prácticos sobre cómo manejar las entrevistas, las redes sociales y las especulaciones de la prensa. En el mundo actual, las redes sociales son una herramienta poderosa para conectarse con los fans y promover proyectos. Sin embargo, también pueden ser un campo minado de controversias y malentendidos. Es posible que Kerem haya aconsejado a Hande sobre cómo filtrar la información que compartía, cómo responder a los comentarios negativos y cómo evitar caer en trampas mediáticas. Asterisco asterisco la protección de la privacidad asterisco asterisco. Uno de los mayores desafíos para las celebridades es mantener una vida personal en medio del constante asedio de los paparazzi y la curiosidad del público. Kerem, consciente de esta dificultad, podría haber aconsejado a Hande sobre la importancia de establecer límites y proteger su intimidad. Este consejo podría haber incluido estrategias como reservar momentos solo para ellos, evitar exponer demasiado su relación en las redes sociales y ser selectivos con los eventos a los que asistían.
La clave era encontrar un equilibrio entre compartir su felicidad con el mundo y preservar la intimidad de su relación. *** Consejos sobre la carrera profesional ***. Además de los aspectos románticos y mediáticos, Kerem también podría haber influido en las decisiones profesionales de Hande. Se rumorea que le aconsejó sobre la importancia de elegir proyectos que la desafiaran artísticamente y que le permitieran crecer como actriz. Hande ha demostrado su versatilidad en una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas más intensos. Es posible que Kerem, con su propia experiencia en la industria, haya compartido con ella su perspectiva sobre cómo seleccionar proyectos que la impulsen a superarse a sí misma y a explorar nuevas facetas de su talento. *** El final del cuento de hadas ***. Lamentablemente el cuento de hadas de Hande y Kerem llegó a su fin. Aunque no se conocen los detalles exactos de su ruptura, es evidente que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y aunque es natural sentir curiosidad por los motivos de su separación, es fundamental respetar su privacidad y no caer en especulaciones infundadas. *** Consejos después de la separación ***. Después de la ruptura, es probable que Kerem haya deseado lo mejor para Hande. Basándose en su personalidad pública y en sus declaraciones pasadas, podemos inferir que la habría animado a enfocarse en su carrera, a seguir creciendo como persona y a encontrar la felicidad en sus propios términos. En una situación como esta, el apoyo mutuo es fundamental. Aunque su relación romántica haya terminado, es posible que hayan mantenido una amistad o un respeto profesional. Kerem podría haber aconsejado a Hande sobre cómo manejar la atención mediática después de la separación y cómo seguir adelante sin dejar que la ruptura definiera su futuro. El legado de Senkalkam ***. A pesar de la tristeza que pueda sentir algunos fans por el final de su relación, el legado de Hande y Kerem como pareja perdurará. Senkalkam seguirá siendo una serie amada por millones de personas, y su conexión en la pantalla seguirá inspirando a muchos. Lo que aprendemos de su historia es que el amor, la fama y la vida real son complejas y a menudo impredecibles. No siempre hay finales felices, pero siempre hay oportunidades para crecer, aprender y seguir adelante. El futuro de Hande y Kerem ***. Tanto Hande como Kerem han demostrado ser talentosos y resilientes. Han seguido adelante con sus carreras, asumiendo nuevos desafíos y explorando nuevas oportunidades. Han demostrado que la vida después de la fama puede ser gratificante y llena de posibilidades. En última instancia, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de altibajos. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, mantenernos fieles a nosotros mismos y seguir buscando la felicidad en nuestros propios términos. ***La importancia del respeto ***. Es crucial recordar que al hablar de la vida personal de las celebridades, es importante mantener el respeto y la empatía. Detrás de las portadas de revistas y las publicaciones en redes sociales, hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos evitar caer en el chismorreo malicioso y centrarnos en celebrar sus logros profesionales y respetar su privacidad. En conclusión, aunque no podemos saber con certeza absoluta qué le aconsejó Kerem a Hande sobre su amor, podemos inferir, basándonos en su personalidad pública, en sus declaraciones y en el contexto de su relación, que probablemente le aconsejó que fuera fiel a sí misma, que protegiera su privacidad, que no se dejara influenciar por la fama y que priorizara su felicidad personal y profesional. Y después de la ruptura, es muy probable que le haya deseado lo mejor y que la haya animado a seguir adelante con su vida. Gracias por unirse a mí en este análisis profundo sobre el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en información pública y especulaciones, y que la verdad real solo la conocen Hande y Kerem. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem le dio algún consejo específico a Hande? ¿Qué tipo de consejo creen que le habría dado? Dejen sus comentarios abajo y díganme sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.